Según un informe mensual del INDEC, la utilización de servicios públicos tuvo un incremento, tuvo un aumento interanual del 2,3% en el mes de abril. Ahí vemos justamente esta trama, con estos datos que les estoy contando. La variación interanual respecto al mismo mes del año anterior fue de un 2,3%, como te contaba. El desestacionalizado, que es la variación intermensual respecto al mes anterior, de un 0,2%. Y la variación intermensual respecto al mes anterior de un 0,3%, a raíz también, bueno, por ejemplo, de la suba del transporte. Pero ¿de qué se trata todo esto? Y vamos a analizar este esquema con Ezequiel Vergara, que pertenece a Consumidores Unidos de Córdoba. Ezequiel, buen día. Bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? A ver, espérate que no te estoy... Ahí está. Ahí te escucho. Buen día. Bien, muy bien. Bueno, el INDEC nos está mandando unas estadísticas. Ayúdanos a entender ese esquema. Sí, básicamente se refleja un aparente aumento en cuanto al consumo de servicios. Sí. Esto es interesante analizarlo en el marco también de lo que ha venido ocurriendo con las tarifas subsidiadas. Es decir, pareciera indicar este informe que pese a la disminución en los subsidios que se fue reglamentando en estos últimos años, pese a ello el consumo se mantuvo e incluso aumentó un poquito. No me parecen índices que hablen de mucha diferencia, pero por lo menos lo que estaría indicando es que no se afectó la utilización de los servicios públicos. No obstante, bueno, todo esto hay que tomarlo con pinzas porque no podríamos decir que esto implica una reactivación de la economía o que no ha operado un impacto en los bolsillos de las familias, si lo tomamos en cuenta también con el análisis global de la canasta básica total, que también lo informa el INDEC, y que habla de un incremento bastante alto, producto también, por supuesto, de la inflación. En definitiva, en los bolsillos del asalariado, todos estos servicios, más bien lo que indica es que la gente no puede dejar de utilizar el gas, la electricidad y todas las cuestiones básicas del funcionamiento doméstico. Por eso al comienzo dijiste aparente aumento. Exactamente, es muy difícil medir, digamos, cuál es el impacto real en la economía de este pequeño aumento, prácticamente, digamos que se mantuvo el consumo realizado. Creo que también es una buena oportunidad para mencionar a la audiencia cuáles son los derechos de quienes tienen los servicios públicos, que en la Ley de Defensa del Consumidor, a partir del artículo 25, figuran como servicios domiciliarios. A ver, todos los servicios que ofrecen prestadoras que les llegan al domicilio, ¿cierto? En su gran mayoría. Recordemos que la empresa está obligada a informar cuál es el contrato, cuáles son los derechos del usuario. En principio debería mandar una copia escrita y si no el usuario puede solicitar toda la reglamentación y cuáles son sus derechos específicamente. Asimismo, si se llegara a cortar el suministro por un breve periodo o por mayor tiempo, el usuario, una vez que notifica a la empresa tiene 30 días para acreditar que no tuvo la culpa de esa interrupción y si no tiene que devolver el dinero o bien no cobrar todo ese periodo que no estuvo funcionando el servicio. También hay una presunción que si la factura aumenta, esto también nos sirve para el interanual, ¿no? Si la factura aumenta más de un 75% en lo que venía siendo su consumo promedio, también se presume que hay un error en la facturación y por lo tanto el usuario no está obligado a pagarlo hasta tanto la empresa resuelve este problema, explique esta diferencia y digamos, demuestre que no es su culpa este aumento indebido, sino que efectivamente hubo un consumo, ¿no? Se presume que hay un error. En todos los casos, si la empresa no logra acreditar o no lo hace en tiempo oportuno, el usuario queda libre de toda deuda y también tiene derecho a exigir que en cada factura se le informe que no adeuda nada en relación a consumos anteriores. Muchas veces llegan facturas muy viejas de las cuales el usuario no tiene registro y por eso es importante recordar la obligación de las empresas prestadoras domiciliarias de que de las facturas incluir que no se está debiendo nada anteriormente. Pero mira qué interesante, Ezequiel, lo que estás diciendo, qué importante, porque creo que más de uno desconocemos los derechos que hay como usuario, ¿no? Recordanos dónde se pueden ver, dónde se pueden analizar y tenerlos más cerquita de uno por cualquier inconveniente. Bueno, por supuesto, una base es la Ley de Defensa del Consumidor, que a partir del artículo 25 lo regula específicamente a todos los servicios domiciliarios, pero además estos servicios específicamente todos tienen sus respectivos órganos de control, ¿no? Por parte del Estado, que hay que decirlo también, no funcionan muy bien desde hace mucho tiempo, pero igualmente dentro de los sitios web de cada órgano uno puede también ver los derechos del usuario. Por ejemplo, la telefonía
tiene el servicio el órgano de control es el ENACOM, uno puede buscar en Google ENACOM y ahí ve todos los servicios, el gas, el Enargas, y así con todo, ¿no? El agua tiene, en el caso de Córdoba, lo regula el ente de control ERCEP, porque es provincial. Entonces, cada servicio específico de esta naturaleza tiene regulaciones estrictas por parte del gobierno, que están también señalados ahí los derechos de los usuarios en las respectivas páginas. Además de la Ley de Defensa del Consumidor, cada sitio web de los entes de control informan los derechos. Y después también el INDEC señala el caso del transporte, sí, que también parecería que hubo un aumento de transporte. Bueno, 17,8%. Hay que decirlo, ¿no? Yo estuve justamente el viernes en una reunión de abogados de consumo de la Federación de Abogados y fue el día de paro de transporte, ¿no? Se nos complicó la reunión porque en Buenos Aires hubo un paro. Así que creo que también hay que recordar que este pequeño incremento o mantención en el uso de los servicios no significa que los servicios estén funcionando bien. Y es importante también llamar la atención, porque el paro de transporte, en Córdoba específicamente, tuvimos un antecedente muy grave de muchos días que se paró la ciudad, por lo cual la Asociación de Consumidores demandó a las 4 empresas de colectivo. Es una cuestión grave cuando se interrumpen los servicios de esta naturaleza que afectan masivamente, ya sea domiciliarios o en el caso de transporte. También es importante que el gobierno controle su buen funcionamiento y sobre todo planes de contingencia frente a situaciones de huelga o cualquier cuestión que pueda afectar el servicio, porque si no se paraliza la ciudad y eso también afecta muy negativamente a la economía, al turismo y demás. No había transporte para ir desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad, etcétera. Son cuestiones graves que el gobierno debería estar atento también para controlar no solamente que se sigan consumiendo, sino que los servicios funcionen correctamente. Como corresponde. Por eso es importante también lo que dijiste al comienzo. Este es un informe mensual del INDEC con estos datos que estábamos analizando y hay que saber leerlo, ¿no? Hay que leerlo, pero sabiendo que hay un contexto también detrás y que no es que está todo aumentando y que está todo perfecto, sino que por eso hay que saber leerlo. Por eso está bueno la explicación que nos dabas recién para analizar cada uno de los puntos, porque vos lo lees al informe y decís, bueno, bien, estamos mejor. Y no significa. Exactamente, hay que tomarlo con pinzas, mejor. Sobre todo sabiendo que Argentina es prácticamente la única economía del mundo en donde el consumidor está imposibilitado de ahorrar. Eso es una realidad porque hay determinadas restricciones a la compra de moneda extranjera, el dinero se desvaloriza todo el tiempo, entonces bueno, es natural que los servicios domiciliarios mantengan su consumo porque tampoco el consumidor tiene muchas opciones, ¿no? Está muy restringida. Y siendo así, es difícil que opere un ahorro en el gas o un ahorro en la energía eléctrica, cuando en definitiva lo que se ahorre después, ¿dónde va a ir ese dinero si el ahorro claramente en Argentina es una restricción? Y por eso estamos hablando de una economía donde hasta que no se estabilicen todos los indicadores, es muy difícil sacar conclusiones respecto de la utilización de los servicios. Pero, en definitiva, está bueno saber que al menos no hubo una baja importante de los servicios, porque si no, eso implicaría que las familias directamente no están pudiendo pagar las facturas, ¿no? de electricidad, cuestiones muy básicas. Y recordemos que también a través de la segmentación, los sectores más vulnerables tienen acceso a los subsidios como venía siendo. Así que en ese sentido tampoco debería preocuparse una persona que esté en esa situación, tiene acceso para que el gobierno pueda subsidiar esa situación particular. Bueno, Ezequiel, como siempre, muy interesante conversar con vos, sobre todo porque nos ayudas a entender mejor las cosas. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Un saludo. Un abrazo.